En el día de hoy seguimos nuestra serie. Recuerdan, hicimos una pequeña pausa en el tiempo de Pascuas para desarrollar el tema de Pascuas, pero hoy retomamos nuevamente el tema de Efesios capítulo 3. Y ya como saben, llevamos unos 4 meses hablando de Efesios, de esta impresionante epístola. Y hoy vamos a desarrollar el tema bajo el tema llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud de Dios. Y esto, cuando lo decimos en español, suena simple, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Dios tiene límites? No. Absolutamente no, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes que el capítulo que vamos a ver hoy, la oración que hace Pablo, está rogándole al Padre que seamos llenos de todo lo que Dios es y tiene? ¿Podremos realmente nosotros comprender la dimensión de lo que esto significa? Obviamente que no, pero vamos a tratar de poderlo comprender. Creo que este es uno de esos pasajes cuando uno predica la Biblia. Yo diría que todos los días cuando vas a predicar de la palabra hay un desafío personal, ¿verdad? Primero tiene que desafiarte a ti. Pero este es uno de esos pasajes donde tú sientes vergüenza realmente de predicarlo, porque es una oración tan profunda que Pablo hace por los cristianos, por ti, por mí. Y realmente poder ser llenos de la plenitud de Dios implica varias cosas que Pablo nos enseña a través de esta oración, que vamos a dividir en dos domingos. Hoy vamos a ver del verso 14 al 17, y el domingo próximo seguimos en adelante del 18 al 21. Quiero que leamos la palabra de Dios. Si abren sus Biblias en Efesios capítulo 3, verso 14 al 21, vamos a leer toda la porción. Ya sea que la enciendan o que la abran, lo importante es que tengamos la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios: el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice el verso 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A ese Dios, a Él, sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué oración? De hecho, esta es una de las oraciones más profundas y una de las mejores oraciones que encontramos en todo el Nuevo Testamento, obviamente después de la oración de nuestro Señor Jesús, donde Pablo realmente nos lleva a través es como ciertos escalones, donde cada uno nos va representando, nos va a llevar a la idea principal, y es que seamos, ¿qué cosa? Llenos de la plenitud de Dios. Hermanos y hermanas, a los que escuchan por internet, la razón de vivir en este mundo como cristianos es que seamos llenos de la plenitud de Dios. Amén. Quiero hacerles una breve historia, algo muy gracioso que me pasó a mí hace 2012, los matemáticos, ya hace unos cuantos años atrás. Yo trabajaba en un lugar, en una compañía web, y resulta que el jefe, el dueño de la compañía, tenía un Ferrari, ese carrito baratito, ¿verdad? Y por alguna razón de la vida, yo en aquel tiempo no manejaba, no tenía auto, y realmente si hay un tema en el cual estoy completamente desenfocado es de los autos. Es como que algo que sé que me lleva de A a B, y si lo enciendo me lleva, pero Charles tiene testimonios que se puede reír un día que si el carro se me para, pienso que se fundió el motor. Y realmente era que le faltaba la gasolina. No tanto, Charles, yo sé que te ríes de mí, pero el punto es que resulta que el jefe me dice un día, vamos a hacer una foto a un lugar
Y me dice, yo le digo, pero es muy lejos, yo no tengo auto para ir. Me dice, no, tranquilo, no te preocupes, vamos en mi auto. Y bueno, yo voy y me monto, primera vez en mi vida que me siento en un Ferrari. El carro, como saben, es un carro muy, muy plano, muy bajo, al nivel casi de la tierra. Te sentías como que ibas en un jet supersónico. Y el carro viraba para la izquierda y el asiento se vira cuando tú te viras para evitar que tu cuerpo se dé golpe, y viraba para la derecha. Y bueno, yo creo que el dueño del auto, el jefe, viraba más de lo común para mostrarme, ¿no?, todo lo que hacía el auto. De repente siento unas pequeñas bolas que empiezan como a darme un masaje aquí en la espalda, y resulta que el auto también daba masajes. Y en medio de toda esa exhibición de talentos de este auto, yo no tenía nada que hablar, íbamos como casi 200 kilómetros por hora. Iba pánico así, pero total, mira, encomendado al Señor. Y él, para romper un poco el hielo, me pregunta, bueno, ¿y cuál es tu carro de sueños? ¿Qué pregunta? A mí. En ese entonces, como les dije, yo no manejaba, no tenía auto, no tenía absolutamente ningún conocimiento. Lo único que había experimentado era el Honda CR-V de mis amigos Nana y Alfredo, que me estaban enseñando a manejar en aquel entonces. Y la respuesta en un Ferrari a mi jefe fue decirle, bueno, creo que mi carro de los sueños sería el Honda CR-V. El jefe me miró así y me dijo, cambiemos de tema. Y saben, les digo esto porque realmente en el mundo hay personas que conocen mucho de carros, personas que compran todos los catálogos de automóvil. ¿Hay alguna de esas personas aquí? Personas que su pasión son los autos. Eso es como, le preguntas un modelo, lo conocen todo, lo saben todo, cómo funciona el motor, pero sin embargo hay muchas de esas personas que nunca han tenido un auto o nunca han podido comprarlo. O sea, todo está a nivel empírico, ¿verdad? Por el contrario, hay otras personas, donde entro yo en ese grupo, que sabemos muy poco de autos, realmente sé encenderlo y no sé más nada. Pero diariamente manejamos cientos de kilómetros día a día para llegar de un lugar a otro. Recorremos cientos de kilómetros. Y saben, hermanos, con esta introducción un poco cosa, de igual modo es posible que conozcamos mucho la Biblia, que conozcamos mucho sus doctrinas, que seamos los mejores intérpretes de la palabra, que conozcamos las reglas morales de Dios, que conozcamos todas las promesas, todas las advertencias y todas las cosas que la palabra realmente tiene para ofrecernos. Pero pasa muchas veces que aunque hay mucha información aquí, nuestra vida vive en una completa ruptura, una completa dicotomía, en un completo desajuste de lo que sé con lo que hago o con lo que mis acciones realmente muestran. Saben, hemos visto en el desarrollo de Efesios, ¿cuántos capítulos hemos visto? 1, 2, estamos terminando el 3 prácticamente. En estos 3 primeros capítulos, Pablo simplemente, él comienza a llenar nuestra cabeza, a llenar todo nuestro entendimiento, a presentarnos todas las verdades en el capítulo 1, 2 y 3 de quiénes somos tú y yo en Cristo. Él nos dice quiénes somos en Cristo. Y por eso nos dice los recursos ilimitados y grandiosos que por gracia hemos recibido de Él. Por ejemplo, capítulo 1, veíamos que hemos sido llevados a las alturas celestiales, bendecidos con toda bendición espiritual con Cristo en los lugares celestes, ¿verdad? Vimos también de que habíamos sido adoptados como hijos. Vimos también que ya no necesitábamos solamente ir a Dios a través de otra persona, sino que ahora por nuestros propios medios podíamos acercarnos a Dios 24/7, que Dios había roto toda barrera que nos separaba a nosotros con Él y a nosotros los unos con los otros, y que de ambos pueblos, judíos y gentiles, Dios había hecho ¿qué cosa? Un nuevo pueblo, un nuevo hombre, una nueva identidad llamada la Iglesia de Jesús. Y veíamos que esas son las bendiciones más grandes que podemos tener, ¿verdad? Hemos sido también dotados de la sabiduría necesaria para comprender estas verdades, dice la palabra. Pablo decía que hemos recibido un don de sabiduría, cada creyente, para que pueda creer estas cosas. Y realmente, cuando comenzamos esta serie, veíamos que esto eran como, o se les llama los Alpes del Nuevo Testamento, ¿recuerdan?
porque son conceptos a veces un poco bien altos. O sea, cómo entender en el hecho, mientras estamos en este mundo todavía caído, de que estamos sentados junto a Cristo en las alturas celestiales y que somos bendecidos con todo tipo de bendición en Cristo. Realmente podemos llegar un poco como que a vislumbrar lo que Pablo quiere decir, pero creo que hasta que no estemos con Dios no vamos a comprender realmente toda la magnitud de cuán bendecidos hemos sido tú y yo a través de la obra de Jesús. Y creo que lo que debemos de empaparnos de esta serie que estamos llevando, hermanos, es que aunque yo esté en mi noche más oscura, aunque esté en mi noche más difícil, yo soy bendito, soy bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque estoy ¿en quién? En Cristo. Recordemos que Pablo decía que todas estas bendiciones, todo esto lo tenemos porque estamos en Cristo. Si estamos apartados de Cristo, créanme que no tenemos nada. Y en todos estos primeros capítulos es pura información teológica lo que Pablo está diciéndole a la iglesia. Ustedes son esto, han recibido esto. Esto es lo que tienen de parte de Dios, porque es importante que sepamos lo que se nos ha dado. Ahora bien, llegamos al capítulo 3, esta última parte, y del capítulo 3, 4, 5 y 6 de Efesios, el contexto pasa a cambiar. La idea pasa a otro contexto, y entonces Pablo comienza a exhortarnos, una vez que ya conocemos lo que somos, exhortarnos entonces a, si tenemos ese conocimiento, el modo o la manera en que deberíamos vivir. ¿Comprenden? Primera parte, primer nivel, como decíamos, parte teológica, mucha teología para que comprendamos realmente quiénes somos en Dios. Ahora, la tortilla se vira y Pablo dice, bueno, ya saben lo que son, ahora necesitamos que lo que saben que son puedan comenzar a aplicarlo, hermanos, en sus vidas. Y de esto trata este capítulo. Pablo presenta sus peticiones y comienza con esta oración en el capítulo 3, del verso 14 al 21 que acabamos de leer hace un instante, donde Pablo comienza a hacer una oración. Recuerden, si en Efesios lo recuerdan, capítulo 1, Pablo hace una oración, en Efesios capítulo 1. Esa primera oración de Pablo por la iglesia era para que pudiésemos tener la sabiduría de comprender lo que somos, lo que tenemos en Cristo. Ahora, esta segunda oración tiene otra intencionalidad. Lo que Pablo quiere realmente mostrarnos es cómo nosotros, una vez que sabemos lo que tenemos gracias a Jesús, la manera en que tenemos que comenzar a vivir nuestra vida. Fíjense que si no aplicamos todo lo que sabemos, ¿somos qué cosa? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algún cambio? Si todo se queda realmente a nivel cerebral, a nivel de conocimiento, dice la palabra que eso es letra muerta, eso es letra que mata. Si usted sabe mucho, y es curioso, hay casi todos los teólogos, hay muchos teólogos en el mundo, personas que tienen un gran conocimiento de teología y que su fe está completamente vacía. Y no significa de que uno sea malo o el otro. Es bueno conocer lo más que podamos, pero si no vivimos una devoción, si no aplicamos en nuestra cotidianeidad, en nuestra vida como cristianos, lo que sabemos de Dios, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Estamos siendo como una persona a la que se le regala una herencia millonaria y esa persona sigue viviendo en un bohío, porque no ha comenzado realmente a aplicar la riqueza que se le ha dado. Estoy hablando de riquezas espirituales, no me malinterpreten. Del mismo modo, si nosotros no conocemos lo que Dios ha hecho, lo que Jesús ha comprado por nosotros, hermanos, pasan los años y seguimos después de 20 años en la iglesia arrastrando los mismos problemas, sufriendo las mismas situaciones, porque no entendemos que tenemos que entender lo que somos en Dios, pero echarle mano, aplicar, comenzar a vivir todo eso que el Padre ha dado a aquellos que somos sus hijos. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Al dar a conocer sus peticiones en Efesios, Pablo les desafía a vivir en la plenitud del poder y de la eficacia que implica tener toda bendición celestial en los lugares celestes en Cristo. Fíjense que en el capítulo 1, 2 y 3, Pablo decía, ustedes son benditos con toda bendición espiritual. Hermanos, ¿podemos comprender lo que significa que somos benditos con toda bendición espiritual en Cristo?
Somos benditos con toda bendición espiritual en Cristo. Por más que Satanás quiera, somos benditos con toda bendición espiritual en Cristo. Ahora bien, el hecho de recibir tan alto mérito implica que debemos de vivir también a la altura de la bendición que el Padre ha dado a su iglesia a través de Jesús. ¿Comprenden un poco? Al que mucho se le da, más se le pide, ¿verdad? Y quiero que sepas que el Padre te ha dado conforme a su plenitud. Y sobre esto vamos a desarrollar más adelante, pero quiero que hoy entendamos que hoy es un momento en este punto de transición de Efesios, de la carta de Efesios, donde realmente llevamos hablando 4 meses de lo que somos en Dios. Ahora llega un punto, y creo que algunos lo preguntaban hace un principio, bueno, sí, es súper chévere saber teología y lo que soy, pero ¿cómo aplico todo esto? Pues quiero que sepan que comienza ahora la próxima, el próximo nivel en la carta de Efesios, donde vamos a ser desafiados a través de lo que somos en Dios, de cómo tenemos que vivir en este mundo si entendemos lo que el Señor ha hecho y lo que Dios nos ha dado. En esta segunda oración que acabamos de leer, porque es una oración literalmente, Pablo ora por una capacitación espiritual. Pablo está diciendo, ya iglesia en Éfeso o cristianos, ya les he revelado a través del Espíritu Santo lo que Dios ha hecho por ustedes, lo que son. Ahora llega el momento en que tenemos que ser capacitados espiritualmente para echar mano a todo eso que Jesús ha comprado en la cruz y comenzar a vivir. Hay 2 cosas, fíjense bien, hay 2 cosas que un pastor debe interesarse mucho en una iglesia. La primera es decirle a los fieles, a ustedes, ya lo hemos hecho, de esto hemos hablado todos estos meses. Ahora, luego viene una parte muy importante y es comenzarlos y comenzarme a mí a desafiarles para vivir conforme a esa realidad. Hermanos, hoy comienza un challenge, hoy comienza un desafío. Hemos visto paso por paso, mes tras mes, semana tras semana, todo lo que somos en Dios. Ahora comienza el desafío donde todo ese conocimiento que está en mi mente de lo que soy en Dios debe desafiar, debe de comenzar a arrancar mi vida espiritual para que yo pueda comenzar realmente a llegar a ser una persona que está plena en Dios. Fíjense que el objetivo de lo que Pablo está hablando aquí, de lo que Pablo está enseñando, es de que tú y yo seamos plenos en Dios. Plenos, completamente plenos. En otras palabras, el pastor ayuda a los miembros del rebaño a entender su poder espiritual y enseguida les motiva a usarlos. Quiero que sepan que nosotros los cristianos hemos sido empoderados, no por nuestras propias fuerzas. Es Jesús, el poder de Dios está en nuestras vidas. Y Dios ahora dice, ahora es el momento que ustedes comiencen a usar ese poder que yo he derramado sobre cada hijo mío a través de la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón tuyo y en mi corazón. Y saben cómo el apóstol Pablo, por medio de esta carta, él procura llevar a su pueblo o llevar a la iglesia al nivel de conocimiento máximo en el aspecto espiritual, para que una vez que entiendan dónde realmente Dios te ha puesto como iglesia, entiendas entonces todo lo que tienes a tu mano, para que sepas como todo el arsenal que tienes a tu mano, a tu disposición, para vivir una vida plena en Cristo. Así que hay personas que dicen, bueno, hermanos, yo sí creo en Dios, llevo 20 años en la iglesia y siempre sigo con los mismos problemas, con las mismas situaciones. Yo quiero que sepas que en Dios tenemos todos los recursos para vivir una vida victoriosa en el Espíritu Santo. Eso no significa y no tiene nada que ver con que vayamos a enfrentar problemas, dificultades, enfermedades, situaciones difíciles, pero hay plenitud de Dios para tu vida cuando entendemos que esa es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. En otras palabras, Pablo insta en esta oración a los creyentes a que respondan a la provisión soberana de Dios, o sea, Dios ha provisto, y ruega a Dios que les motive Él mismo a los creyentes a comenzar a hacer esto, porque quiero que sepan que Dios
al mismo tiempo que es el que ha provisto todas estas bendiciones, es también el único que es el que inicia y motiva al corazón del hombre a buscar todo esto. O sea, no podemos por nuestras propias fuerzas también decir, Señor, yo quiero ser pleno de ti. Podemos decirlo, pero si Dios no nos motiva a buscar esto, realmente nos perdemos en esa misión. En esta gran oración de súplica a Dios y exhortación, Pablo ora en términos muy específicos que se los quiero decir. Él ora por la fortaleza interna del Espíritu. Él ora por la presencia de Cristo que more en el corazón del creyente. Él ora porque el amor incomprensible e inquebrantable de Cristo sature nuestras vidas para que entonces podamos tener plenitud de Dios. Fíjense que, aunque parecen muchas peticiones, es realmente una petición única y es de que seamos plenos en Dios, pero esa petición está dividida como en diferentes eslabones, donde cuando todas se juntan una con otra, forman entonces un cristiano pleno en Dios. Y hoy vamos a hablar solamente en esta primera parte de dos de esos eslabones específicos para que entendamos hoy de que esta oración no es una oración arbitraria, sino que Dios a través de Pablo nos revela cada elemento y cada petición de esta oración es el engranaje que tú y yo tenemos que comenzar a aplicar si queremos vivir una vida plena. Yo no sé si tú te preguntas hoy, yo quiero vivir una vida plena, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero más de Dios. ¿No te has hecho nunca esa pregunta? Quiero recibir más de Dios, no estoy conforme con lo que tengo espiritualmente, yo siento que hay más de Dios para mi vida. Bueno, esta oración nos revela realmente lo que el cristiano tiene que hacer espiritualmente para ser lleno de la plenitud de Dios. Y para eso vamos a dividir entonces en secciones esta hermosa oración de Pablo. Y vamos a comenzar con la invocación del apóstol, o sea, del capítulo 3, del capítulo 14 al 15. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y esta es y esta es la segunda oración, como ya les dije, que Pablo hace en esta epístola. Y él comienza diciendo, por esta causa, por esta causa. Cuando uno lee esa palabra, por esta causa, significa de que esta idea, o sea, todo lo que va a venir entonces en lo adelante es por algo que ya ha pasado en el pasado. Y específicamente Pablo usa esto para decir que por lo que ya les he enseñado, o sea, todo lo que tienen en Cristo que ya hemos hablado, por esta causa entonces yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta expresión, doblo mis rodillas, significa obviamente pues ponerse de rodillas. También puede significar, es una señal de humildad, es una señal de posición de ruego, es una señal de respeto, es una señal de sumisión. Es una señal de adoración. De hecho, la palabra adoración viene de un término griego que significa proscumeo, que significa tirarse completamente al piso, al punto donde tus labios y tu nariz besan la tierra. Pero realmente, en el contexto que Pablo está hablando, cuando él dice, yo por esta causa doblo mis rodillas, no está hablando literalmente de que Pablo, o que no está dando como la única manera de orar de rodillas, sino de que realmente en nuestro interior, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, tiene que estar completamente doblegados al Señor, admirados por la grandeza del Señor. Por supuesto, lo importante aquí es una posición interior. Pablo no está poniendo una postura específica de orar, porque de hecho Pablo en otros pasajes vemos que ha orado de pie, ha orado de rodillas, ha orado de diferentes maneras. Pablo está hablando de una postura interior, donde en mi interior se refleja esa actitud de adoración a Dios por la grandeza de lo que Él es. Amén. Dice él, por esta causa entonces doblo mis rodillas ante ¿quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo es el camino de vida para acercarnos a Dios. Pero quiero que notemos algo muy curioso. Pablo está haciendo toda una exaltación de Dios y realmente aquí lo que pegaba más es decir, o cuando en referirse a Dios, haber dicho quizás ante el Rey Supremo, el Rey Soberano, el Creador. Pero ¿qué palabra usa Pablo para dirigirse a Dios en ese momento? El Padre. El Padre. Pablo usa exactamente el mismo apelativo que Jesús usó cuando nos enseñaba a orar.
Y esto es algo muy hermoso porque esto nos enseña que gracias a que tenemos un Padre que es Dios, no acudimos a Él o no tenemos que acudir a Dios con miedo ni temor a ser regañados o a no ser tomados en cuenta. Dios quiere, hermanos, que nos acerquemos a Él como un hijo se acerca a un padre. Y yo hoy pudiera pasarme toda la tarde hablando de este tema porque si hay un tema que para mí personalmente es significativo, es el hecho que de todos los atributos que Dios es, Dios y Jesús, cuando habla del Padre, pues se remite a Él como el Padre, como el Padre. Y eso nos habla, hermanos, de que tenemos que reconocer siempre y nunca olvidar que Dios es Dios soberano, pero al mismo tiempo es un Padre amoroso, tierno, compasivo y que realmente se preocupa por tus necesidades y las mías. Y cuando lloro al Señor siempre, obviamente hay momentos donde lo llamo mi Señor, mi Creador, pero hay momentos donde es tan especial decirle a Dios Padre. Y quizás algunos vienen de situaciones familiares donde no ha habido esta figura paternal y saber que de todo lo que Dios es, Dios me dice que Él es mi Padre y que puedo acercarme a Él en confianza, en completa seguridad. Y esto es lo que Pablo quiere hacernos entender, que nos presentemos ante Él en una actitud de adoración, pero confiados, con gozo. Hay gente que todavía piensa, como en el Renacimiento, que Dios es un anciano con una barba y con una actitud bien recia, que está listo con un palo esperando que caigamos para darnos un palazo y para castigarnos. Y yo quiero que sepas que ese es un concepto muy errado de Dios. Dios ciertamente en su ira juzgará este mundo, pero aquellos a los que Dios llama como sus hijos, a ti y a mí, Dios es nuestro Padre. Y es grande en misericordia. Y es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y quiere que nos acerquemos, como decía Pablo, confiadamente ante su presencia. Hoy yo te hago un reto. La primera parte de este, porque esto es un reto constante, este pasaje que vamos a ver. Recuerda que el objetivo final, ¿cuál es? Ser llenos de la plenitud de Dios. Y el primer eslabón, imagínense en esto que vamos a hablar en estos dos sermones, es como un juego de Nintendo. Tenemos 5 niveles y en cada nivel vamos a descubrir o vamos a obtener algo, un objeto que va al final a juntarse en algo que va a formar el premio final cuando llegue al nivel superior. Entonces, decíamos, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, mi Padre, mi Padre. Entonces, sabiendo esto que acabamos de decir, yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Cómo te acercas tú a Dios? ¿Cómo te acercas tú a Dios? ¿Lo ves como ese Dios implacable que solamente está esperando que peques para ir a castigarte y a quitarte todo y a bochornarte? Hay personas que tienen ese concepto de Dios. Hay personas que han sufrido quizás mucho en el aspecto familiar y obviamente esa es la imagen muchas veces que tienen de Dios también, porque es la forma en que han visto, la figura paternal que tienen en su mente es de ese padre que siempre está con el látigo esperando que cometas un error para castigarte. Pero Dios, hermanos, es tu Padre. O quizás puede ser que lo veas como un ser distante que solo espera que cometas un error para bajarte del nivel. Digamos, como una persona que está esperando que falles en algo para... volviste a fallar, sabía que lo ibas a hacer. Regresas al nivel interior o al nivel inferior. Quiero que entiendas, si tú te has arrepentido y si has puesto tu fe en Jesús, dice la Biblia, no lo digo yo, que Dios es tu Padre. Si tú te has arrepentido y si has puesto tu fe en Jesús, Dios ya no es tu enemigo, Dios es tu Padre. Dice más adelante, entonces, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esta frase de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, no podemos entender o no podemos enseñarla como que Dios sea el Padre espiritual de todos los seres del universo. Dios es el creador de todos los seres que existen, pero Dios, hermanos, se revela el título de Padre, y lo veíamos en Efesios 2, aquellos que obedecen su voluntad, aquellos que cumplen sus principios y sus mandamientos, aquellos que no viven conforme a los principios y en obediencia a la palabra, Dios no es su Padre.
son hijos de otra persona, de Satanás. Y de hecho, Juan 8 nos habla mucho acerca de esto. Jesús mismo nos habla acerca de esto y dice, si fueseis hijos de Abraham, hablándole a los fariseos, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. En el mundo pertenecemos, hay dos paternidades. Somos hijos de Dios si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesús. Si no lo hacemos, la Biblia es clara y dice que le perteneces a tu padre, el diablo. Quiera Dios en este momento, hermanos, que nos hayamos arrepentido, hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo para que podamos realmente disfrutar de aquel que nos ha amado y que nos amará como nadie más en este mundo. Esa expresión entonces cuando Dios dice toda familia en los cielos y en la tierra, por lógica y por concordancia bíblica, se está refiriendo a todos los santos, a todos los hijos de Dios que a través de todas las edades han puesto su fe en el Señor y que ya sea que estén vivos o que ya hayan partido con el Señor, todos ellos realmente llevan el nombre y la identidad del Padre. Somos sellados, somos llamados por un nombre. Tú y yo pertenecemos a la familia de Dios. Dios nos llama por un nombre y ese nombre es mi pueblo. Quiero que sepas que Dios, hermanos, cuando venga, Dios no viene por bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas, cuáqueros. Dios viene por su pueblo, por la iglesia universal. La iglesia universal significa la iglesia que está formada por todo creyente que desde que Jesús pues ascendió al cielo hasta el día que venga, todo creyente que ha entregado en fe y arrepentimiento su corazón y que ha creído en Jesús, dice la palabra que ha sido hecho, ¿qué cosa? Hijo de Dios y formado a ser parte de la familia espiritual que se llama la iglesia de Jesucristo. Cuando los teólogos hablan acerca de esto, ellos hablan acerca de la iglesia visible y la iglesia invisible. Cuando uno habla de iglesia visible, estamos hablando de la iglesia con un nombre. Pentecostal, usted dice, yo me reúno en la iglesia de Escritura o en la iglesia tal cual. Pero realmente el hecho de que usted vaya a una iglesia visible, o sea, a un grupo, eso no le garantiza a usted que usted es un hijo de Dios. Para usted ser hijo de Dios, no es porque usted vaya a un lugar físico, a un lugar específico. Usted es parte de la iglesia invisible de Jesucristo, formada desde el primero que se convirtió hasta el último que Dios salve antes de que venga, y formada por gente de todo lugar, lengua, tribu y nación. Quiero que sepas que ha existido y existirá una sola iglesia. Por tu sangre, por tus venas, hermanos, corre el ADN de Jesús. Corre el ADN que ha salvado pecadores desde el siglo I. Y todos los que antes de Jesús que creían en la ley y que obedecían la ley también fueron salvos por obediencia al pacto de la ley. Ahora, en obediencia al pacto de gracia en que estamos, si nos arrepentimos y creemos en Jesús, somos su pueblo. Y suena demasiado fácil. Pero lo único que tengo que hacer para ser parte de la iglesia de Jesús es creer en Él y arrepentirme. Yo creía que tenía que hacer ciertos ritos y ciertas cosas y pagar promesas y hacer ciertas cosas. Nos cuesta entender que la salvación que hemos recibido es así de fácil recibirla. Dios la puso fácil para nosotros. Él llevó el precio. Él pagó el precio supremo, dando su vida en la cruz. De modo que tú y yo hoy, hermanos, ya no tengamos que sufrir todo lo que Jesús sufrió. Amén. Seguimos entonces en la oración de Pablo y entramos específicamente a la petición de Pablo. Aquí es donde la cosa empieza a ponerse buena y para no abusar del tiempo, hoy vamos a ver solamente dos de estos eslabones o dos de estos tesoros que encontramos en cada nivel. Recuerden, yo siempre cuando leo esta oración me lo imagino como un juego, ¿verdad? Ya les dije ahorita, ¿han jugado una vez Mario o un juego de esto que uno va como subiendo niveles y en cada nivel ganas una medallita o algo que te lleva al nivel superior? Y cuando estás en el nivel superior juntas todo y de repente te das cuenta de que lo que obtuviste en cada nivel es la unión de cada cosa, es el premio final, ¿no? Bueno, es un poco esta imagen para que podamos entender a dónde realmente Pablo quiere llevarnos con esta petición, con esta oración. Vamos a leer del verso 16 al 19, dice así: para que os dé, o sea, Pablo, recuerden, Pablo doblaba sus rodillas
¿Recuerdan? Dice, para que os dé, o sea, Pablo oraba a Dios para que Él os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios directamente, ¿con qué está relacionada? Con conocer y ser llenos de el amor de Dios. Y vamos hoy a entender un poco mejor esto. Vamos a ir parte por parte, porque quiero que sepan que esta oración, hermanos, en lo personal es un gran desafío, pero es una gran bendición cuando hacemos este estudio parte por parte. ¿Les gusta? Espero que sí, amén, porque es algo muy de mucha bendición. Quiero que sepas que esta es una oración, como te dije, con diferentes peticiones. No es una oración con diferentes peticiones, sino que es una petición única y exclusiva, ser llenos de la plenitud de Dios, pero que va de manera gradual dándose a conocer en cada una de estas partes. Y eso lo podemos observar porque en cada versículo Pablo siempre comienza, ¿para qué? ¿A fin de qué? Y esta expresión ¿para qué? O ¿a fin de qué? Es una manera de que lo que pasó te lleva al próximo nivel, ¿comprenden? Esta es una petición, como te dije, en la que vemos 5 eslabones. Y la primera es para que seáis llenos, y esta petición, termina en la idea central, para que seáis llenos, como te dije, de toda la plenitud de Dios. El primer eslabón, vamos a ver la primera petición de Pablo, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Quiero que sepas que el hombre interior es la parte espiritual de todo individuo. Tú te divides por tu hombre interior y tu hombre exterior, lo que el mundo ve, pero realmente donde ocurren los problemas no es tanto en tu parte externa, sino en tu parte interna. Porque ¿de dónde viene el problema del hombre? De su corazón. De un corazón que está muerto en pecados y delitos y que necesita sí o sí un encuentro con la gracia transformadora de Dios. Fíjate que nuestro entusiasmo, desánimo, nuestra victoria, nuestra derrota espiritual dependen del estado en que esté tu hombre interior. Y por eso Pablo comienza diciendo que el primer paso para ser una persona plena en Dios es que espiritualmente, ¿cómo estemos? Fortalecidos. Si nosotros no estamos fortalecidos espiritualmente, en nuestro espíritu no está fortalecido en Dios a través de la obra del Espíritu Santo, hermanos, no podemos ser plenos de Dios. Y esto se pone interesante. Nuestro hombre interior puede estar debilitado o fortalecido. Y la primera petición que Pablo hace es que seamos fortalecidos en nuestro interior. Pero escuchen, dice Pablo, según las riquezas de su gloria. Según las riquezas de su gloria. Según las riquezas o conforme a las riquezas de su gloria. Te tengo un ejemplo. Cuando un millonario, que es una persona que tiene $300 millones en el banco, saca $10 o $50, esa persona sacó algo de su riqueza, ¿verdad? Ahora, cuando un millonario, o digamos que esa persona sacó algo conforme a lo que le parecía sacar. Ahora, pero cuando un millonario, en el contrario, en vez de dar 10 o $50, da $50,000, eso significa que lo ha hecho conforme a la medida de su riqueza. Porque el que más tiene, más debería dar, ¿verdad? Si yo soy millonario y les doy un regalo de $50, pues yo di parte de mi riqueza. Pero si yo saqué y dije un cheque de $1 millón para esta causa, yo estoy dando conforme a mis riquezas, ¿comprenden? Porque puedo dar. Si no tuviera, no pudiera dar. Y esto quiero que lo entendamos porque cuanto mayor es la riqueza de una persona, mayor debe ser su donación para que sea considerada como algo que da de acuerdo a su riqueza. Ahora, llevando esto al plano espiritual, el hecho de que Dios no se limite a sacar parte de su riqueza, sino de que Dios nos quiere dar, ¿cómo? Conforme
a sus riquezas. ¿Entiende la diferencia? Dios no quiere darte una bendición así como que la quiere tirar. Dios quiere darte conforme a sus riquezas. Él quiere, y específicamente lo que estamos hablando, Dios quiere fortalecer tu hombre interior conforme a todo lo que Él tiene para darte. Hermanos, ¿podemos comprender lo que estamos hablando? Vivimos en un mundo donde cada vez son más las personas que están en depresión, en situaciones diversas y disímiles en su interior. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios quiere fortalecer tu hombre interior conforme a todo lo que Dios tiene para darte. Y yo te hago una pregunta, ¿cuánto tiene Dios para dar? Dios es el dueño de todo, absolutamente de todo. En Él no hay límites. Y el hecho de que Dios no se limite a sacar una parte, Dios quiere llenarte de toda la riqueza de su gloria. Esto es algo conmovedor, esto es algo prodigioso y eso es algo que nosotros debiéramos de tirarnos como Pablo, ¿verdad? Doblo mis rodillas en agradecimiento ante lo que Dios realmente quiere darme, porque sus riquezas son incalculables y carecen por completo de límites. Dios quiere que tú vivas una vida espiritual a lo grande. A Dios no le importa tanto que comas el mejor faisán, pero que tu alma esté espiritualmente saturada de su presencia. A Dios no le importa que manejes un tarequito viejo que se está cayendo en pedazos, pero que tu alma haya un león espiritual dentro de ti. Porque eso es lo que Él quiere darte. A Dios no le importa tu cuenta bancaria. A Dios le importa tu corazón. Tu corazón. Tu corazón. Dios le importa que vivas una vida plena en Él. Y la primera cosa entonces que Dios hace, el primer paso para que vivamos una vida plena, es que nuestro hombre interior sea ¿qué? Fortalecido. Y va a ser fortalecido conforme a sus riquezas. ¿Qué significa entonces esto, hermanos? ¿Cómo yo aplico esto que suena tan lindo a mi vida? Significa de que hay demasiado a mi disposición y que es un pecado morir de hambre espiritual cuando Dios tiene todos los recursos preparados para que tú y yo vivamos una vida victoriosa. Por eso te decía que esto es un desafío. Esto es un desafío a ti y a mí. Hazte un scan de tu vida espiritual. ¿Cómo estás en tu vida espiritual en este momento? ¿Estás viviendo en novedad de vida, en gozo? ¿O tu vida espiritual es un alto y bajo? Así pasamos todos muchas veces. Pero el propósito de Dios es que entendamos de que todo ha sido provisto para que vivamos una vida espiritual plena en su presencia, fortalecido. Decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Ah, eso me gusta. Hermanos, quiero hacer una pequeña parábola para que puedan comprender un poco de lo que estamos hablando. Imaginen un hombre que recibió una mansión por herencia. Ese hombre vivía en una favela en la ciudad de Río de Janeiro y de repente recibe una mansión. Este hombre se muda a la mansión y cuando llega a la mansión se da cuenta de que está completamente vacía. Y el hombre dice, bueno, tengo una gran casa, pero no tengo en qué sentarme ni en qué comer. Entonces él decide ir a su favela, agarra un poco de muebles viejos y se los lleva a su casa. Y al cabo de un mes, él ve tanto esplendor en esa casa, completamente vacía, y va y le reclama al notario que hizo la transacción y le dice, pero ¿cómo es posible que yo esté viviendo en una casa que está vacía? Y el notario le dice, pero usted no lo sabe. No sé qué. Pues que en el basement de esa casa están todos los muebles y todo lo que usted realmente adquirió con la donación de esa casa. Y el hombre se pone bravo y dice, pero ¿cómo es posible? Llevo 3 meses viviendo como miserable en mi mansión. Y el hombre a la tanta queja dice, no, los voy a llevar. El hombre lo lleva a la casa, abre el subsol y cuando abren aquellos tiene pues lo mejor de lo mejor. ¿Qué podemos nosotros entender de eso? Primero que necesitamos revelación para conocer las riquezas de la gloria que hemos heredado a través de Cristo. Por eso Pablo comienza hablando de lo que tenemos en Cristo, de quiénes somos en Cristo.
y de la riqueza espiritual que Dios nos ha dado. Tenemos que conocer esa revelación. Por eso llevamos 4 meses hablando de teología, porque si no conocemos lo que Dios ha hecho por mí, sigo con mi casa de millonario espiritual llena de muebles viejos. Mi corazón sigue vacío. Y además entonces de yo necesitar esa revelación, entonces tengo que creer y tengo que ir y actuar y posesionarme de lo que se me ha dado. Y todo esto en un aspecto espiritual, recuerden, Dios ha dado todo para que tú y yo vivamos una vida espiritual victoriosa, para que nuestra casa brille por la gloria de Dios. Y nos corresponde a nosotros, hermanos, fíjense que nos corresponde a nosotros meter mano, abrir el subsol y botar todos los trastes viejos que hemos traído de nuestra antigua manera de vivir y llenarnos de todo lo glorioso que Dios ha preparado para ti y para mí, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Dice el segundo eslabón, o sea, el segundo nivel del juego. Ya obtuvimos la primera medalla, ¡pling, pling! Subimos al nivel 2, ¿ok? No recuerdo la musiquita de Mario, si no lo hiciera, pero estos ochenteros, ¿no? Segundo eslabón dice, ya fui fortalecido espiritualmente, mi cuerpo espiritual fue fortalecido. Lo dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Y esto aquí, hermanos, vamos a detenernos, vamos a sentarnos, vamos a ponernos cómodos porque esto es algo glorioso, vamos a ver en detalle. ¿Para qué? O esta expresión ¿para qué? Se traduce del griego ina, que es una palabra que se emplea para una cláusula de propósito. O sea, yo soy fortalecido, o sea, mi ser interior es hecho una mansión espiritual. ¿Para qué? Para que Cristo habite en nuestros corazones. Esta palabra habite en nuestros corazones es del griego katoikeo, que significa habitar. Y está formada por 2 palabras. Por la palabra katá, no es de la katá de patá, es de katá, que significa algo profundo, algo muy abajo. Y por la palabra oikeos, que significa ocupar una casa. De hecho, el yogur oikos significa hogar, para que no se les olvide la palabra. Entonces, lo que quiere decir realmente el contexto de este pasaje es de que la connotación que tengo que entender, o lo que me quiere realmente decir Pablo con esto que me está enseñando, es de que yo debo... para que Cristo venga y se instale como un miembro de mi familia. Y vamos a meditar en esto en detalles, ¿ok? Hermanos, Cristo no puede sentarse en casa o en la casa de nuestros corazones hasta que nuestro ser interior se haya sometido completamente y se someta al fortalecimiento de su espíritu, o hasta que Cristo realmente controle nuestra vida, hasta que el Espíritu, controle nuestra vida. Jesús no puede sentirse cómodo allí y se limita a quedarse como un visitante agregado. Quiero que sepas que desde el día que tú recibes, que te arrepientes y que naces de nuevo, Jesús vive en tu corazón. Jesús mora en tu corazón. Pero hay una diferencia muy abismal entre cómo vive Jesús dentro de tu corazón. Y es lo que Pablo está queriendo decir. Para que Cristo pueda, recuerden que estas ideas una lleva a la otra, ¿verdad? No se me pierdan de ahí. Para que Cristo pueda habitar en mi interior, ¿qué tuvo que pasarle a mi interior? Haber sido fortalecido, transformado, limpiado. Recordemos que Jesús, hermanos, nunca va a habitar en un corazón inmundo. De hecho, lo primero que el Espíritu Santo hace cuando Dios nos salva, ¿qué cosa es? Darnos un corazón nuevo, dice la palabra. Y este es el milagro más grande que tú y yo jamás hayamos recibido de parte de Dios. Si hoy tú te vas de este mundo como cristiano y no viste quizás que Dios te sanó de una enfermedad, o no viste que Dios hizo algo de ese tipo, quiero que sepas que en ti ha ocurrido el milagro más grandioso
que jamás ha existido, y es de que Dios ha vencido la obstinación de un corazón muerto por el pecado y lo ha arrancado, un corazón que estaba tan duro como una piedra, y lo ha hecho sensible a Él. Y esa es la obra más grande que el Espíritu Santo, y decimos gloria a Dios, hace en el corazón de los creyentes. Y es en esa transformación lo que estamos hablando, hasta que Dios, Espíritu, no venga a tu vida y fortalezca entonces tu interior, hasta que Dios no transforme esa mansión y la haga cómoda para Jesús. Por eso es que está en este orden. Pareciera como que Jesús llega primero y después somos cambiados, pero en este orden que Pablo está hablando, Jesús siempre llega primero, o sea, recibimos a Jesús, pero hay una diferencia en cómo habita, o sea, no está hablando de la presencia o no de Jesús en el corazón de un creyente. Jesús, hermanos, vive en el corazón del creyente. Aquí está hablando de la calidad, de la permanencia de Jesús en tu corazón, y aquí vamos a detenernos. Jesús entra a la casa de nuestros corazones en el momento que nos salva, pero no puede vivir allí a gusto y satisfecho hasta que tu casa, que es tu corazón, esté limpio de pecado y lleno con su voluntad. Y hay una diferencia muy grande en que Jesús se sienta cómodo en tu corazón. No puede sentirse del todo en casa hasta que le permitas que realmente Él habite. Muchos de nosotros, hermanos, conocimos a Jesús, Él habita en nuestras vidas, pero muchos de nosotros tenemos a Jesús así como con una puerta, con un pie en la entrada, y no queremos que pase al interior de la casa y que se siente, que se instale. Esta palabra habitar que usa Pablo es como cuando tú llegas de la casa y tiras los zapatos, tiras las maletas y te sientas en una silla así tranquilo. ¿Qué hay de comer? Es lo que Pablo te está diciendo. Jesús quiere instalarse, sentirse cómodo en tu casa. Hoy te pregunto, ¿se siente Jesús cómodo viviendo en ti? ¿Es Jesús el Señor de tu corazón? ¿Verdaderamente si has puesto tu fe en Jesús y si te has arrepentido, Jesús vive en ti? ¿Pero tienes a Jesús instalado completamente o lo tenemos a media? Es que le has servido a Jesús la taza de café con galletas a la mesa, pero a uno lo has invitado a que llegue y acomode sus maletas completamente en su cuarto. Maletas llenas de gracia y de verdad que tu corazón necesita. Sino que él se siente como un poco incómodo con esa impresión que siente el que llega a una casa de recién llegados, ¿verdad? Y que no es familia ni nada, donde te da pena hasta perder un plátano. ¿Es que Jesús está así en tu casa? ¿Es que se siente bien saber que Él está en casa? Pero deseas que ocupe solamente un espacio de tu corazón y que no invada otras zonas de tu corazón, porque son espacios tuyos muy personales. O porque hay áreas de tu corazón que te pertenecen a ti y solo a ti, y tú no estás dispuesto a dárselas a Jesús. ¿Está cómodo Jesús en tu corazón? Hay áreas de tu corazón que solamente son tuyas, y por más que Él está esperando en la puerta, sientes pánico y terror de invitarlo a que Él llegue y se posesione de tu hogar, de tu casa. Ese saloncito de casa donde tomas té con el pecado del que no puedes ni quieres liberarte, allí no deseo que entre Jesús. Esa recámara oculta y fría donde crees que puedes esconderte de la presencia de Dios, allí no quiero que entre Jesús. Jesús, puedes andar por donde desees en esta casa que es mi corazón, pero por favor no abras las puertas que están con llaves, porque yo solamente puedo abrir esas puertas. No seas atrevido, Jesús. Hermanos, por eso Pablo rogó en el eslabón 1
que el Espíritu Santo habite primeramente en nosotros, para que en ese proceso donde el Espíritu Santo limpia lo que hay en nuestros corazones, realmente nuestra casa esté lista para que el Maestro se instale. Y yo quiero que sepas que la mayor bendición que puede recibir un ser humano es la visitación de Dios en su corazón. Y eso Dios solamente lo hace con un corazón que previamente ha limpiado y preparado, porque Dios es santo, santo, santo. Hermanos, no creamos ni por un instante que Jesús va a habitar en un corazón inmundo. Por eso la primera cosa que hace Dios cuando salva a un pecador es santificarlos. Comenzar este proceso de santificación no significa que no vas a pecar, significa de que en ti ha comenzado ese proceso de limpieza. Y a medida que los años avancen, tu casa va a seguir más limpia, más limpia. Jesús sigue extendiéndose, tomando aquellos cuartos que tú no querías abrir, aquella puerta que estaba cerrada con cerrojo. El amor de Dios comienza a inundar cada área de tu casa, cada esquina que teníamos reservada para nuestros propios placeres. Dios comienza a través de la obra del Espíritu Santo, la santificación, a romper las barreras, a llenar cada área de tu vida y a llevarte a una persona que termina siendo ¿cómo? Plena. Plena en Dios. Plena en Dios. El hombre de la parábola que te dije hace un instante, ese hombre que tenía muchos recursos pero que no sabía, dos cosas cambiaron en la vida de ese hombre. La primera fue la revelación. Cuando él le fue revelado lo que tenía, realmente pudo ir entonces y tomar y hacer uso de todos los recursos que él tenía. Iglesia, quiero que sepas que Cristo es nuestro tesoro, pero un tesoro enterrado, aunque valioso, no tiene ninguna utilidad práctica. Por eso necesitamos hoy más que nunca al Espíritu Santo de Dios, porque Dios nunca vendrá a habitar a un corazón que previamente no ha sido santificado y preparado para que Jesús venga y habite. Necesitamos eso. La palabra nos va revelando gradualmente la grandeza de la gloria de Cristo. Y a medida que más creces en tu vida espiritual, a medida que más te saturas espiritualmente del Espíritu de Dios, más se prepara tu casa para que Jesús se sienta cada vez más cómodo. Para que Jesús cada vez diga, wow, me siento tan bien viviendo en el corazón de este hijo mío, de esta hija mía. Termino con esto. Necesitamos entonces conocer, ¿verdad? Si no sé quién soy y lo que tengo, vivo perdido. Necesito creer entonces lo que soy y lo que dice Dios que tengo. Y necesito, por último, ¿qué cosa? Tomar posesión de lo que conozco que soy y de lo que sé que Dios me ha dado. Si yo no hago eso, hermanos, viviré toda mi vida siendo un miserable espiritual. Y el propósito de Dios, quiero que sepas, es que Dios lo ha preparado todo en su gran amor para que desde antes de la fundación del mundo, o sea, ni existía la idea de que tú existieses en este mundo, ya Dios te veía como su Hijo santo, limpio, preparado, completamente saturado de su presencia, un hijo que cree en lo que el Padre ha hecho por él, en lo que ha dado a esa persona a través de Jesucristo y que vive para su gloria. Amén. En este día yo quisiera que terminásemos en oración. Yo les invito a que nos pongamos en pie. A los chicos que vengan, por favor. Y vamos a orar al Señor. Yo creo que, para serles honestos, cada uno de nosotros, hermanos, estamos en este proceso. Algunos tienen la casa más limpia que otros. Algunos han abierto quizás más habitaciones a Jesús. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que si eres hijo de Dios, Él está allí. Él está allí. Si eres hija, hijo de Dios, Él está en tu corazón. Quizás en el tuyo esté medio apretado y un poco tímido, pero está en tu corazón. Y la obra que Él comenzó, Él es fiel en terminarla. Esos cerrojos que cierran y esas puertas que están clausuradas se van a abrir para que el Maestro habite en tu vida.
Vamos a orar. Dios, Señor amado, ¿quiénes somos nosotros para que tú tengas tanto favor de nuestras vidas? Merecíamos estar completamente perdidos, Señor, viviendo en nuestra miseria porque te odiábamos, Señor, y tú venciste toda nuestra obstinación y venciste, Señor, todo nuestro odio por ti. Y mientras yo clavaba ese clavo en tu mano, Señor, y mientras yo te azotaba porque yo estaba allí también, Señor, tus palabras de misericordia y de amor me dieron perdón y vida eterna. Señor, yo te pido en esta hora mi petición por mi vida, por mi familia y por esta iglesia. Es que tú, Señor, te sientas cómodo viviendo en nosotros. Padre, te pedimos perdón por todas las veces donde te decimos, oh no, entra pero no demasiado. Acomódate pero no te quedes mucho en ese lugar porque esa esquinita es mía. Allí es donde voy a entretenerme en algo que a ti no te agrada. Señor, que yo pueda morir a mí para que tú venzas y crezcas y te hagas más y más y más y más y más y más. Señor, vence también en nuestras vidas todas esas partes de nuestro ser que no quieren rendirse a ti, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, transfórmanos, límpianos. Oh, transforma este interior, Señor, y hazlo vivir para tu gloria y para tu honra. Señor, y aunque sé que ciertamente duele, sé que duele, Padre, cuando tú entras a algunas partes de nuestra vida, porque la luz duele, Señor, la luz duele. Así como cuando nos ponen una lámpara en el ojo, estamos tan acostumbrados a nuestra oscuridad que nos duele cuando tu luz entra, Señor. Pero, Señor, no nos importa. Queremos que esta casa, Señor, esta casa resplandezca, Padre, con tu luz. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Para que Cristo habite cómodamente. Entonces Él vendrá, tocará la puerta y cenaremos juntos. Y porque sé cuán grande es su amor, no iré con miedos. Le diré, sé que me dolerá, pero tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el dueño de mi vida. Rompe todos los muros que tengas que romper. Tira abajo todas las puertas que están ocultando pecados ocultos en mi vida. Y haz de este pedazo de barro inútil, Señor, una obra de arte para tu gloria. Una obra que cuando el mundo la mire, digan, oh, cuán glorioso y cuán sabio es Dios. Por eso los ángeles adoran a Dios por su sabiduría, porque Dios de alguna manera sabe tomar de este pedazo, de este armasijo de huesos, de este armasijo de barro e insignificancia. Dios sabe hacer algo glorioso, y no por los méritos de ese objeto, sino por quién es Él. Queremos vivir para tu gloria, Jesús. Queremos vivir una vida, Señor, saturados de tu Espíritu Santo. Una vida que nuestra mente esté saturada de saber y conocimiento de lo que somos, pero un conocimiento que fluye orgánicamente y que arranca el motor de nuestro corazón y le dice, corazón, como decía David, alma mía, bendice a Dios. La mente guiando las emociones y todas juntas glorificando a un Dios que es grande, un Dios que es poderoso. Señor amado, pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Que tu amor nos sature.
Que tu amor nos sature, Señor. Sobre esto vamos a hablar el próximo domingo. Pero el objetivo de todo esto es que el amor de Dios sature todas las áreas de mi vida. Amén. Vamos a adorar al Señor con esta canción juntos todos. Alza tus manos y dile: Jesús, yo soy esa casa sucia, ese vaso roto. Yo soy ese también que te pone trabas y que te dice hasta aquí, de allá para allá no. Hoy te pido perdón por mi dureza. Te pido perdón por por no ser una buena persona, que muchas veces no ser un buen hospedador. Pero tú no eres un hospedado, tú eres el dueño. Tú eres el dueño de esta casa. No tienes que pedir permiso, Señor. Entra y sírvete de todo lo que hay. Y no hay mucho. Y sé que lo que hay de valor es porque tú lo has puesto allí, Señor. Señor, te pedimos perdón como iglesia. Perdónanos. Perdónanos, Padre.